Bien, buenas tardes compañeros. Le voy a deshabilitar la sala de espera, así para que los que vayan ingresando directo se acoplen al avance. Bien, estábamos ya en la parte, ¿no es así?, de los ejercicios de geometría de las masas. O sea, ya vamos a acabar la unidad 3, luego de aquí, obviamente la unidad 4, y es justamente la última, la que netamente se basa en relaciones de vínculo, que es lo que más se aplica de la materia, ¿no? Sí, es lo que más se aplica. Luego está esta parte, que es todo esto que es relacionado a inercia, centro de gravedad, especialmente inercias. ¿De acuerdo? Eso más que todo lo usan para calcular esfuerzos cortantes, esfuerzos normales, cuando se flexionan las vigas y demás. Igual lo van a ver bien a detalle en sus respectivas materias que directamente estudian cierto tipo de material, ¿no? Tenemos madera, metálica, hormigón uno y 2, ¿no? Ahí lo vemos más a detalle. Sin embargo, nosotros estamos basados, siguen, ¿no es así?, en la teoría de bueno, en la hipótesis de la isostática, ¿no? Que dice que todo material es rígido, bueno, que estamos trabajando con un material rígido e indeformable, cosa que no es así, ¿no? Simplemente nos basamos en una hipótesis, especialmente para facilitar los cálculos. Bien, yo les tenía preparado unos ejercicios, pero estos ejercicios eran, la verdad, eran bien sencillos, ¿no? Y estaba viendo el ejercicio que les dio el ingeniero, y ese ejercicio es más completo, o sea, tiene toditos los temas, o sea, todos los subtemas de esta unidad. Tiene centros de gravedad, tiene momentos estáticos, ¿no? Bueno, intrínseco, pero lo tiene inercias y tiene ángulos de giro, ¿no? El tema ya de Papus Goulding y demás, esos ya son temas más que todo como complementarios, ¿no? Algo adicional. Pero lo que principalmente nos interesa son esos tres. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, como les decía, pensaba hacerles estos ejercicios, explicarles, pero yo dije, mejor hagamos el ejercicio que les dio el ingeniero, dado que es mucho más complicado y a la vez más completo, ¿no? Bien, si es que nos da tiempo, en lo posible voy a tratar de acabar hasta antes de las 2:30, ¿de acuerdo? Si es que nos sobra algo de tiempo, les explicaré este de aquí, que este de aquí es una demostración, ¿no? Especialmente las demostraciones son las que algunos compañeros tienen más dificultad en realizar. Porque en realidad no es tan complicado, porque simplemente es repetir lo mismo, ¿no? Pero un poquito puede ser que les complique trabajar de manera genérica, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio que les dejó el ingeniero, ¿ya? ¿Lo pueden ver la pantalla? ¿Me confirmo? Ya está el gráfico, ¿no? Del ejercicio. ¿Lo pueden ver? Disculpen. Sí, se ve. Para realizar el ejercicio, para que lo hagamos más rápido, les voy a pedir que estén con calculador en mano ya. Y para que me faciliten los cálculos y lo terminemos realizando más rápido el ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, como sabrán, les repito lo mismo, si se corta la sesión, volvemos a entrar al mismo enlace. Bien, este ejercicio que les dejó el ingeniero tiene varias soluciones. Bueno, perdón, no, está mal dicho eso, tiene una única solución. Sin embargo, hay varias formas de realizarlo. Muchas veces esto dependerá de la creatividad de la persona, o sea, de la creatividad de quien lo realice el ejercicio. ¿En qué parte? Especialmente al momento de realizar la figura compuesta. Como vemos, esta parte que está aquí rellenada, justamente esa es la pieza que nos piden calcular, ¿no es así? Nos pide calcular su momento de inercia, el centrífugo, el momento de inercia aquí en los ejes principales, bueno, en este eje X y en los ejes principales es lo mismo que el centrífugo, es lo mismo, ¿ya? Un rato, eso les pide, y también les pide cuando se inclina, esta sección se inclina a 30 grados, ¿no? Eso también ya es ángulo de giro. El tema de ángulos de giro, yo sinceramente preferí no explicarlo, ya, aunque si quieren se los puedo explicar, pero esa parte yo considero que el ingeniero es quien le explica bastante bien. Cuando hablan, no es así, de los ángulos de giro, a ciertos ángulos que puede alcanzarse el máximo y el mínimo, todo eso les explica, pero de 100 el ingeniero, ¿ya? Así que yo por mi parte voy a tratar de complementarlo con ejercicio, y ya no tanto con teoría, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para realizar este ejercicio yo les decía que aquí depende muchas veces de la creatividad de quien lo realice, porque al momento de componer esta figura puedo hacerlo yo de varias formas, ¿no? Por ejemplo, puedo yo, un rato voy a darle más grosor a esto,
Puedo yo crear esta figura creando aquí un triángulo, otro triángulo, luego aquí un rectángulo, ¿no es así? Finalmente este círculo. Otra forma que podría yo hacer es creando aquí un rectángulo, aquí, este círculo, luego este triángulo y finalmente este de acá, ¿no es así? En lo posible traten de utilizar menos figuras, ¿ya? Bueno, también eso puede depender porque a veces yo me puedo crear una figura que puede ser que no tenga una fórmula, ¿ya? Por ejemplo, este de aquí es un triángulo isósceles, ¿no? En este caso, este triángulo no tiene o así en las tablas convencionales no tiene una fórmula para calcular su inercia, su inercia, el producto de inercia de la figura, ¿ya? Yo tengo una fórmula, pero yo les advierto eso, que hay algunas figuras que puede ser que parezca que puedo realizarla así, y correcto, es más fácil al momento de calcular el baricentro. Sin embargo, a la hora de calcular la inercia, puede ser que ahí tengan complicaciones, ¿ya? Eso lo tengan como observación. Bien, ¿de qué forma lo vamos a realizar? Como yo les comentaba, más fácil es realizarlo con tres figuras, ¿no? Por ejemplo, yo voy a utilizar este rectángulo, que es la base para crear toda esta figura compuesta. Luego a este rectángulo yo le voy a quitar esta segunda área. Le voy a dibujar de otro color. Yo le voy a quitar esta segunda área. Es decir, yo voy a hacer una suposición de que esta es un área negativa, porque recordemos, las áreas, no existen las áreas negativas, ¿no? Pero nosotros vamos a asumir de que esta es un área negativa, es decir, es un área que resta, es un área que quita. ¿De acuerdo? Y eso es para facilitar a la hora de calcular. ¿De acuerdo? Y finalmente este círculo que vendría a ser otra área negativa. ¿Ya? Esta es la área 3. Bien. Primero vamos a calcular lo que es el centro de gravedad de la figura. ¿De acuerdo? Es decir, en qué parte se ubica aquel punto donde, recordando las anteriores clases, aquel punto donde si yo colocara, ¿no es así?, un lápiz, justo en ese punto, la figura quedaría equilibrada, ¿no es así? Eso debido a que los momentos, tanto de un lado como del otro, están en equilibrio. Bien, entonces aquí un rato, vamos a indicar ciertas cosas que ahorita es mejor recalcarlas de una vez. Bien, de estas figuras, el triángulo, el círculo y el rectángulo, ya nosotros conocemos, ¿no es así? ¿Cuáles son sus centros de gravedad? ¿En qué puntos se van a encontrar? Aquí del rectángulo se va a encontrar justamente a la mitad, ¿no es así? Es decir, este va a ser el C sub G1. Este que estoy señalando ahorita, C sub G1. Del triángulo justamente va a estar aquí a 1/3, ¿no es así? En este caso 1/3 de la altura, pero no 1/3 de la base, sino a la mitad de la base, debido a que este es un triángulo isósceles, ¿no? Bien, entonces va a estar aquí, este va a ser el C sub G2. Y finalmente aquí en el centro va a estar el C sub G3 del círculo. Bien, entonces ya nos toca formular dónde van a estar los respectivos datos. De la figura 1, el área 1. ¿A qué va a ser igual el área 1? Va a ser base por altura, ¿no es así? Debido a que es un rectángulo. Viendo el gráfico, entonces tenemos de base 90 centímetros. Ojo, estamos trabajando todo con centímetros. 90 por 40 centímetros. ¿Alguien lo puede calcular cuánto de eso? 3.600 por ahí va a dar, ¿no? Sí, 3.600. ¿No? ¿Me pueden confirmar si les dio eso? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sale eso. Perfecto. Bien. Vamos ahora a calcular lo que es justamente la coordenada hacia el centro de gravedad, ¿no? De aquí de x sub 1, como sabemos, va a estar a la mitad, ¿no es así? Entonces, la base del rectángulo, como es 90, como va a estar a la mitad, 90 entre 2, eso da 45. De y lo mismo, a la mitad, va a estar a 40, la altura, dividido 2, es decir, 20. Bien. Ahora el área 2
Ojo, todavía no lo estamos colocando como negativo, ¿no? Así, porque es un área que quita. Por el momento todos estamos trabajando como positivo. Después, cuando lo vamos a considerar como negativo. Bien, el área 2. El área 2 es base por altura sobre 2, ¿no es así? Es decir, 40 la base y la altura es 60, de aquí vemos del triángulo. 40 por 60 dividido entre 2 va a ser lo mismo que 20 por 60. Lo mismo decir 2 por 600, es decir, 1200. 1200. X, la coordenada en X, como está en la altura, ¿no es así? En este caso su altura, el rectángulo está en la coordenada X, ¿no? Como va a estar un tercio, entonces 60 dividido 3 va a dar 20. De Y, como este es un triángulo isósceles, va a estar a la mitad, ya no un tercio. Es decir, va a estar en 20 también, ¿no? Bien. Entonces, ahora el área 3. Aquí sub 3 y Y sub 3. Bien, el área sub 3 es un círculo, ¿no? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Es decir, pi, el diámetro aquí es 20, ¿no es así? Este diámetro que hay acá. Es 20, ¿no? Nos los indica aquí. Entonces sería pi por 20 al cuadrado sobre 4. Eso es lo mismo que decir 100 veces pi, ¿no? Vamos a dejarlo así, 100 pi. Todavía no le vamos a reemplazar el valor de pi. Eso vamos a hacer a la hora de calcular el centro de gravedad. Bien. X sub 3. Ya. Como sabemos está a la mitad, ¿no es así? Del círculo, es decir, a la mitad del diámetro. Y como el diámetro es 20, entonces es prácticamente el radio, ¿no? Es decir, 10. Pero desde este punto hasta acá hay una distancia que recorrer, ¿no es así? Y esa distancia es de 70 centímetros, vemos, ¿no? Entonces, por ende, la coordenada en X va a ser 80. Si en algún momento alguien se pierde con lo que estamos haciendo los cálculos, no pasa nada, me dicen y ahí lo repetimos. ¿De acuerdo? Estoy tratando de hacerlo lo más rápido porque vamos a tardar haciendo los cálculos de la inercia. Ya. Hasta esta coordenada es la mitad, ¿no es así?, del diámetro, ya que como vemos el círculo está apoyado en la abscisa X. Entonces va a estar a la mitad del diámetro, es decir, a 10. Todos estos datos están en centímetros, excepto las áreas, ¿no?, que están en centímetros cuadrados. Bien, vamos a calcular ahora el centro de gravedad. Yo voy a colocarlo aquí. Centro de gravedad. Bien. Vamos a calcular el centro de gravedad. Como estas son áreas conocidas, igual el anterior ejercicio les comentaba, ¿no? Sí, había un ejercicio, les pasé, pero ese no lo íbamos a resolver, dado que era un poquito bastante largo y aparte era repetitivo, ¿no? Así que los que habrán practicado este ejercicio no van a tener problemas haciendo esto. Bien. ¿Cómo lo hacemos entonces ahora para el área? Entonces, como sabemos, la fórmula me dice que es la sumatoria de los momentos estáticos, es decir, las respectivas áreas por su brazo de palanca y sub i, dividido el área total, ¿no es así? Entonces, aquí arriba técnicamente estamos haciendo lo que es el momento estático, ¿no? O también en este caso sería para lleno, ¿ven? Porque estamos hallando x. Bien. Pero directamente vamos a reemplazar, es decir, aquí nos va a quedar área 1 por x sub 1 más, como lo que está haciendo el área 2 es restar, entonces automáticamente todo esto es negativo. Entonces va a ser menos área 2 por x2 más negativo porque también está restando el área 3, ¿no? A sub 3 por x sub 3. Bien. Y aquí abajo va a ser igual la sumatoria de las áreas, pero recordemos, área 2 y área 3 están restando. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener directamente área 1
menos área 2 y menos área 3, ¿no ven? Entonces, yo viendo todo esto, directamente voy a reemplazar los datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener área 1, 3600. Voy a tratar de directamente aquí colocar un texto. ¿Ya? 3600 por x1 que es 45 menos área 2 que es 1200 por x2 que es 20 menos el área 3 que es 100 veces, voy a dejarlo así ya, pi, multiplicado por 80. ¿Ya? Bueno, esto voy a dejarlo así, también ahí. Y aquí abajo directamente sería 3600 menos 1200 menos 100 veces pi. ¿Así? Ahí está. Bien, entonces, ¿qué valor le sale de esto? ¿No sale, lo puede calcular? 54,1. Con tres decimales, te tiene que salir 54,111. Con tres decimales, por favor. Sí, sale eso. Ya. 54,111. Como todo esto está, esta parte de aquí, ojo. Como estamos haciendo un momento estático, entonces, y como está trabajándose en centímetros, la unidad que les corresponde aquí arriba es centímetros cúbicos, ¿no ve? Pero aquí abajo, como es un área de centímetros cuadrados. Simplificando, entonces, el resultado va a estar en centímetros. ¿Bien? Ahora, repetimos el paso para hallar esta vez la Y baricéntrica o la coordenada Y al centro de gravedad. Bien, entonces aquí se repite. Va a ser área 1 multiplicada por x sub 1. Ah, no, perdón, por y sub 1. ¿No? Porque ahora estamos calculando en y. Más, menos, porque es un área negativa, área 2 multiplicada por y sub 2. Más, seguimos con eso. Menos área 3 multiplicada por y sub 3. Bien, ahí. Y aquí abajo, directamente área 1 menos área 2 menos área 3. Ya más directo. Si quieren, también pueden ponerlo área 1 más, entre paréntesis negativo área 2, más, entre paréntesis área 3 negativa, ¿no? También. Bien, entonces reemplazo y vamos a ver qué nos queda. Ya, entonces voy a tener aquí 3600 multiplicada por 20 menos 1200 multiplicado por 20 también. Así. Un rato, a ver, sí, un tercio, 20, 20, sí, también. Menos 100 veces pi multiplicada por 10, ¿no? En y. Ahí. Y aquí abajo diré, vamos a tener lo mismo, pues, ¿no? Que arriba. 3600 menos 1200 menos 100 veces pi. ¿Cuánto le salió ese resultado? 21,506. ¿Alguien ya lo pudo calcular? Me dice nomás. 21,506.
¿Nadie lo puedo calcular? $21,505. 21,51. Bueno, a ver, sale 21,506. Ya, centímetros. Bien. Es coherente, ¿no es así? Porque está dentro ¿no, verdad? No se escucha, creo, me dice. ¿Me perciben, me logran escuchar todos? ¿O hay alguien que no me pueda escuchar? Se escucha bien. Ya, si me dicen, entonces un rato lo pausamos hasta que se reanude la conexión. Un rato. No se escucha, creo, lo que dijeron los otros. No, es que creo que nadie habló. O al menos aquí, digamos, no me Creo que salió. le Nadie habló. Bueno. Me dicen que sí hablaron, entonces van a disculpar, es mi conexión entonces. Ya que aquí por la zona, como es medio inestable el internet, ¿ya? Y si en algún momento se corta o ahí mismo se paraliza o no me escuchan, ahí en el chat pueden escribir ya, sí, porque estoy teniendo problemas para escucharlo. Ya, ahí en el chat rápido los puedo leer. Bien, entonces tenemos ya las coordenadas, ¿no? En base a esto, entonces, vamos a trabajar lo que vendría a ser ya a calcular ya los momentos, ¿no? Los momentos de inercia. Bien. Si es que alguien está apuntando todo para ganar tiempo, le aconsejaría que le tome una fotocaptura. Bueno, yo también le voy a tomar una fotocaptura, ¿verdad? Esto para después, por si es que se corta la transmisión. Ahí está. Entonces, ahí. Ya. Volvemos entonces al dibujo. Ahí. Bien, entonces, ya teniendo de dato la coordenada X y Y baricéntrica, ahora vamos a pasar a analizar lo que vendría a ser ya los momentos de inercia. ¿Ya? Aquí donde yo les pido que más le tomen atención, porque es en esta parte donde más tienen dificultad. Ya, esto de los baricéntricos sí lo voy a quitar. Bien. Ahora ya tenemos de dato. Uy, estas áreas ya le voy a quitar también. Bien. Ya sacamos la coordenada, ¿no? ¿Sí? Nos dio X sub CG. Nos salió igual a 54,111. 1 centímetros. Y Y sub G nos dio 21,206, creo. A ver. No, 21,506, perdón. Bien. Ahora, ya teniendo en cuenta esto, vamos a analizar lo que vendrían a ser los momentos de inercia de cada figura. Y a partir de eso, o mejor dicho, en base a eso, recién vamos a empezar a aplicar lo que sería el momento de Steiner, porque es con Steiner que se hace esto mucho más fácil, ¿no? Porque si quisiéramos analizar de cada figura, incluso no hay pues fórmula, bueno, hay algunas fórmulas que son más genéricas, pero ¿para qué, digamos? Directamente aplicando Steiner en base a figuras más sencillas podemos resolverlo, ¿no? Porque una vez vi un librito donde habían hartas figuras compuestas y estaba todo en su momento de inercia, ¿no? Alguien se tomó la molestia de hacerlos todos. Pero yo sinceramente
sirve, ¿no? Pero lo veía improductivo, o sea, memorizarte y aprender de todo eso. Cuando podrías, digamos, sabiendo algunos conceptos bien sencillos, puedes desarrollarlos y puedes hallar lo mismo. Bien, vamos a analizar entonces. Voy a poner aquí otro paréntesis o un subtítulo de análisis de la figura. Análisis de inercia, llamémoslo mejor. Ahí, análisis de inercias. Ahí. Bien, decíamos, ¿no es así? Teníamos nuestra figura 1, era este rectángulo. La figura 2 era el triángulo isósceles. Ojo, recalco yo harto que es un triángulo isósceles, ¿no? Porque hay algunas personas que se confunden con el otro triángulo, ¿no? Que tenía esta forma. Tienen bastante similitud, pero el problema está en que ya varía, digamos, al momento de analizar su inercia, no es la misma y tampoco varía en su centro de gravedad, ¿no? Así que tienen que tener cuidado con eso. Bien, así la tercera figura, que era este pequeño circulito. Bien, ¿no? Ese es el área 3. Me dice que falta poco tiempo, ¿ya? Cuando estamos a 1 minuto, lo vamos a cortar la transmisión y vamos a volver a entrar al mismo enlace. Y esta de aquí, el área 2. Bien, ahora, de este lado de aquí yo voy a dibujar, pero yo voy a anotar todos los datos que yo conozco. Ya, aquí incluso le voy a pedir un poquito de participación a modo de que, bueno, ahí me voy a dar cuenta quiénes han estado practicando. Figura 1. Voy a anotar aquí, figura 1. Figura 2. Y aquí la figura 3. Ya, ahora sí. Obviamente, esta de aquí le corresponde al rectángulo. Así, es positiva. La segunda le corresponde a este triángulo equilátero. Perdón, triángulo isósceles, no equilátero es que tengan todos los ángulos iguales. Y el círculo, ¿no? Cada uno respectivamente, ya que el primero suma porque es positivo, ¿no? El segundo es el que quita y el tercero también quita. Ahora, aquí les voy a preguntar si es que han estado practicando. Voy a utilizar ya la misma que hace el ingeniero, o sea, ponen J, ¿no? El momento de inercia. X sub G. Perdón, sería así, voy a ponerle X sub G y Y sub G. Aquí del rectángulo. X sub G, Y sub G del triángulo y del círculo. Les pregunto, ¿cuánto va a valer el producto de inercia baricéntrico de aquí del rectángulo? ¿Saben cuál es la fórmula? Les pregunto de nuevo, ¿alguien sabe cuál es la fórmula para hallar aquí el producto de inercia de estas figuras? Ojo, les recalco, son figuras simétricas. Bueno, la primera y la tercera. Aunque la segunda es simétrica desde un eje, no del segundo. Entonces, ¿cuánto va a valer su producto de inercia? ¿Me escuchan? Disculpen. Creo que está mal mi micrófono, no sé. A ver.
1/12 por base por altura al Ah, cubo. le escucho que están, o sea, me sale el micrófono que están hablando, pero no los escucho. Escuchen, es nomás entonces problema de mi computadora, o tal vez problema de mi Zoom. Bueno, en el chat entonces, ahí escriban ya ahí, si es que alguien sabe cuál es la fórmula, cuando se da este caso. Pero disculpen, me logran escuchar, ¿no? Eso es lo que importa. Dice 1/12 de base por altura al cubo. Estamos hablando con respecto a dos ejes, ¿no? El producto de inercia. Ese de ahí es respecto a un eje, pero como estamos hablando respecto a dos ejes, entonces no le corresponde. Y a ver, les explico algo. Esto acá que quiero que se lo graben muy bien, pero muy bien, que nunca se olviden. Como sabemos, el producto de inercia, a ver, me dice alguien, menos FAB. No, ese es el momento, ese es el teorema de Steiner para hallarnos así del centro de gravedad. Bueno, esa fórmula que acabaste de dar sí, digamos, sí aplica. Pero ahí estamos siendo un poquito más específicos, ¿no? Con esta figura. Les explico, miren. Cuando yo tengo una figura, ¿ya? Una figura que es simétrica, ¿ya? En este caso, como ven, este rectángulo simétrico, ¿no? Respecto a este eje, o sea, la área que yo tengo aquí, o sea, este eje no puede ser cualquiera, ¿no? Sino el eje que pasa por el baricentro de la figura. Primero, cuando yo tengo una figura y hacemos pasar un eje en el baricentro de la figura y vemos que ese eje es simétrico, o sea que el área que corta acá es la misma que corta del otro lado, eso se le llama un eje principal de inercia, ¿ya? Y lo mismo pasa con este otro eje, ¿no? Igual corta la área que hay aquí, es la misma que hay acá, es simétrico. ¿Y qué significa eso? Cuando yo calcule esto por integrales, ¿ya? Yo este pedacito que voy a tomar, no es así, o sea, todos estos pedacitos que voy a tomar van a ser exactamente iguales que los pedazos que yo tomo del otro lado. Y como de este caso la distancia que hay es positiva y de este otro lado la distancia que hay es negativa, al momento de yo hacer la suma de las dos inercias, como una es positiva y la otra es negativa y valen exactamente lo mismo, entonces va a ser cero, ¿no ve? Se van a dar cuenta de eso, una propiedad que tiene el eje principal de inercia es que la inercia que se toma respecto a esos ejes que son principales de inercia, o sea, que son simétricos, es igual a cero. ¿Ya? Eso nunca se olvide. Por ende, yo ni siquiera tengo que ver la fórmula. Seguramente si ahorita busco la fórmula me va a dar que esto es cero, que esto también es cero. ¿Por qué este también es cero? Porque respecto a este eje, no es así, miren, este triángulo que hay acá, tiene dos ejes, ¿no ven? Si aquí está su baricentro, entonces va a tener un eje que pasa aquí y otro eje que pasa acá. De este eje de aquí, el segundo, este de aquí, vemos que no es simétrico, ¿no ve? Este no es simétrico. Pero este otro eje sí. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué va a provocar? Que esto pues también se haga cero. Van a ver que este es cero, este también es cero, ¿no? El círculo ya no tengo por qué explicarlo, ¿no? Es simétrico, incluso tiene varios ejes principales de inercia. Me dice que se va a cortar en 2 minutos, ¿ya? Ya, aprovechemos esto un rato. Entonces, aquí los momentos de inercia baricéntricos, bueno, me estoy equivocando ahí, no es momento, es producto de inercia. El momento de inercia sería si fuera respecto a un eje, como este es respecto a dos ejes, y todavía justo está pasando por el baricentro, entonces el producto baricéntrico, ¿no? El producto de inercia baricéntrico, ¿ya? Entonces, esos valen cero. Ahora, ¿cuánto van a valer este x sub g? Ya, ahí es donde la fórmula que dijo el compañero es correcta. Y también quiero yo saber cuánto es el y sub g. Un rato, sí, no da el tiempo. Ya, se nos va a cortar.
Bien, vamos a esperar a ver un minuto ya hasta que vayan ingresando sus demás compañeros. Bien, ya se ha reincorporado la mayoría, entonces vamos a continuar. Ahora, sabiendo ya o partiendo de esa idea, mejor dicho, partiendo ya de eso, ¿no? Ahora ya conocen, algunos, ¿no? Los que no sabían, de que si yo tengo un momento, ya un momento, momento de inercia, o en este caso producto de inercia, que pasa por el baricentro de la figura, bueno, de hecho no es correcto decir que sí o sí que pase por el baricentro, porque hay algunos casos que no da eso. Por ejemplo, si yo tengo esta figura, ¿no? Este sí es el triángulo que conocen, ¿no? Triángulo rectángulo. En este caso sabemos que el baricentro pasa por acá, ¿no? Y alguien dirá, bueno, entonces tal vez a ese también le corresponde que sea cero. Y yo le digo no. Justamente porque tanto de este eje como como del otro eje no es simétrico, ¿no? Entonces tiene un valor, no es igual a cero. De hecho, de esta figura, su momento de inercia, su producto de inercia, perdón, a veces me chipo con los nombres. Su producto de inercia baricéntrico de esta figura es, si mal no recuerdo, era base al cuadrado por h al cuadrado sobre 72, si no estoy seguro. ¿Ya? O sea, de hecho ese no es cero, ¿no? O sea, como ven, cuando son esas figuras, esos casos de figuras no simétricas, no es igual a cero. ¿Ya? Bien. Sin embargo, estas fórmulas, ya lo que son del Y baricéntrico y respecto a un eje nomás, esos no son cero, ¿no? Tienen un valor. Los cuales son, el compañero en la anterior sesión en suma escribió, rato aquí, ya, escribió de que en X, ojo, en X va a ser igual a base por altura al cubo sobre 12. Del otro lado, altura por base al cubo sobre 12. ¿No es así? Bien. De hecho, incluso aquí, si se acuerdan, podemos relacionarlo con el ejemplo que daba el ingeniero en clase, ¿no? Porque esta figura, ¿se acuerdan, no? El ejemplo que le dije de la reglita. Una regla, ¿por qué si esta regla yo lo giro así? Es más difícil romperla, ¿no? Que si yo lo giro de esta manera, que es más fácil incluso doblarla y que se rompa también. Justamente por este tema de la inercia. ¿Ya? ¿Qué vemos acá? En este caso vemos que la altura es mayor a la base, ¿no ve? Y en este caso vemos que la base es mayor a la altura. Entonces, cuando yo reemplace en su fórmula, en este caso es la inercia, aquí en este eje, el que pasa por el baricentro de la figura, va a ser igual a ¿qué? En este caso va a ser igual a base por altura al cubo
sobre 12. Y del otro lado va a ser altura por base. Ah, no, pero es la misma, pues, ¿no? Seguimos trabajando con esto, ¿no? Solo que en este caso está inclinado. En este caso ahora la altura pasó a ser la base, ¿no? Entonces ahí va a ser base por altura al cubo sobre 12. ¿Qué pasa aquí? Miren, en este caso, como vemos, aquí me dice que la altura es mayor a la base, ¿no? El primer caso, correcto. Y aquí en este me dice que es menor, ¿no? En este caso es decir, la base es mayor que la altura. ¿Eso qué involucra? Como la altura va a ser la que va a ser elevada al cubo, si la primera esta aquí es mayor a la base, y aquí en este caso me dice que la base es mayor a esta, entonces obviamente esta altura de aquí es mayor que esta de acá, ¿no? Es un poquito lógico, ¿no? O sea, ya nos estamos guiando. Entonces, el resultado que vaya a ver aquí va a ser mayor al resultado que hay acá. Por eso es que esta primera figura es más resistente al momento aflictor que este de aquí. Ya, esa es la explicación de por qué, digamos, resiste más una figura, una regla, si yo lo doblo de una forma o de la otra. Ya, ahí está la explicación de por qué, digamos. Incluso en una clase yo les comentaba sobre esto y les dije, cuando lleguemos a este tema, le voy a explicar, es una explicación bien sencilla, ¿no? Ya solo asignarle valores y ahí, digamos, uno ya se da cuenta, aunque tampoco es necesario, ¿no? Ya uno se puede dar cuenta viendo incluso el propio gráfico. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa acá con el caso de este triángulo isósceles? Ya, aquí le voy a dejar, como yo le decía, este triángulo no está, digamos, en todas las tablas, algunas nomás la tienen, por eso es que tal vez a alguien que no tiene una tabla de inercia bien completa se va a complicar acá. Ahí que me dice la fórmula. Ya, en X baricéntrico. Ya, en X baricéntrico va a ser igual aquí. Va a ser igual a la base por la altura al cubo sobre 36. Pero en Y, ahí va a ser igual a ¿qué? A la altura por la base al cubo. A ver, en un rato veré. En X, sí, en X la altura es la más grande, sí, también. En Y va a ser la altura por la base al cubo sobre 48. ¿Ya? Como ven, ya no es lo mismo, porque si fuera el triángulo, los dos son 36, ¿no? Aquí ya no. Bien. Ahora, fijémonos bien en el caso que nosotros tenemos. Tenemos un caso particular. Un rato aquí, creo que hay algo. Aquí un rato estoy teniendo, creo que alguna duda con esta fórmula. A ver, voy a hacer un análisis rápido. Y48, sí, está bien, correcto. Sí, está bien. O sea, este de aquí obviamente tiene que ser más pequeño, ¿no? ¿Por qué más pequeño? Este de aquí es una figura simétrica. Y a la hora de yo hacerlo girar, no voy a tener tanta dificultad como girarlo del otro eje. Así que está bien. Bien, sin embargo, en este caso es para este caso, no es así, donde la base, la altura está así y la base está así. Pero ¿qué es lo que pasa de este otro caso? En este otro caso está inclinado. ¿No es así? No, lo tenemos así, esta figura. Aquí ya nomás es un poquito analizarlo, ¿no? Por ejemplo, la X ahora como se ha inclinado pasa a tomar el lugar de las Y, ¿no? Entonces, aquí esto va a ser sobre 48. Ya. Ahora, como sabemos, la X sí o sí va a tener no iría como constante, pero al menos a quien la toma más en cuenta en este caso es al valor que le corresponde al eje Y. En este caso, al valor que le corresponde al eje Y va a ser justamente esa altura. Entonces lo va a tener como base por altura al cubo sobre 3. Por su parte, Y sub G lo va a tener esto como altura por base
al cubo sobre 36. ¿No ven? A ver, si no, fijémonos, pues aquí en esta, aquí tengo ya aquí un ratito, un formulario, creo que está por acá. A ver. Bueno, este es los básicos, ¿no? A ver, ¿alguien está hablando en el grupo? Correcto, esa tabla. Y, no, pues no está el triángulo isósceles, ahí hay un triángulo que es Ya, a ver, vamos a buscarlo, pues. Un rato, a ver, si me disculpan, lo voy a buscar. Ahorita lo busco y se los mando. Esta tabla, esta es bien completa, esta es del Bill Johnson. Ya, vamos a hacer un espacio ahí. Aquí. Aquí, ahora sí. Lo pueden ver en mi pantalla, ¿no? Hola, hola. ¿Se puede ver en mi pantalla? Sí, auxiliar. Perfecto. Uy, perdón. Bien, aquí tenemos este es el triángulo isósceles. Ya. En este caso incluso ya está, ¿no? En X36, porque es apoyada a la base. Y donde está aquí en Y es 48, ¿no? Está apoyado aquí al eje simétrico. Ya. Aquí hay que hacer más que todo como una analogía, ¿no? Entonces, a ver, si en este caso la X sub G, ellos lo tienen como una barrita arriba, ¿no? La baricéntrica. En este caso estamos nosotros volcándolo. Entonces, la X sub G, esta de aquí, va a pasar a ser aquí sobre 48, ¿no ven? Porque dijimos va a tomar el lugar ahora de las Y. No, no es así, la X va a tomar el lugar de las Y. Por ende, entonces, la X sub Y baricéntrica, cuando está aquí volcado, esto va a ser sobre 36. Bien. Ahora, aquí hay que tener un poquito de discrepancia, porque si en este caso la base la toma aquí, ¿no es así? Nosotros estamos tomando la base aquí, y la altura así, ¿no? No es así, estamos como que girándolo. Entonces, si la X lo toma de esta forma, la que le interesa es la base, ¿no? Entonces esto va a ser H por base al cubo. Y por su parte la Y, esta de aquí, le va a importar más la altura, pues, ¿no? Base por altura al cubo sobre 36. ¿No? Simplemente ya aquí cambió base por altura al cubo, se mantiene, y H por B al cubo. Sí, pues está bien. ¿No? Si la X lo toma de esta forma, la que le interesa más a la X aquí, esta de aquí, la base. ¿No? Ahí está, esas son las fórmulas que nosotros la acabamos ahorita de crear por analogía. Entonces estábamos bien, X, altura por base al cubo, sobre 48, y Y es base por altura al cubo sobre 36. Sí, está bien. No, pero dame un número. ¿La completa? Ajá. Sí, por eso no me están pidiendo, pero Disculpe, compañera, hay una compañera que lo tiene activado. Audio, compañera. A ver. Les decía. No pasa nada. Bueno, entonces les decía, este triángulo de acá, ¿no es así? Como nosotros lo estamos girando, entonces tenemos que
darnos una fórmula a nosotros, ¿no? Así en base a esto, porque no los dan a veces directamente, ¿no? Podríamos demostrarlo también, podríamos demostrarlo por integrales, pero ahorita en un sentido práctico queremos hacerlo lo más rápido posible, ¿ya? Entonces, dijimos, este de aquí, x sub g, tomando en cuenta de que el eje ahora está así, ¿no? ¿A qué va a ser igual? El x va a pasar a tomar el lugar de las y, pues, ¿no? Se ha inclinado. Entonces va a ser aquí sobre 48. Si esta de aquí es ahora la base, y esta de aquí es la altura, entonces esto va a ser altura por base al cubo, ¿no? Ya por ende, entonces, y va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual esto a 36. Sería ahí base por altura al cubo, pues, ¿no? Bien. Entonces, aquí vamos a anotar ahora las fórmulas. 48 altura por base al cubo. Y para ahí, no, pero ese es estamos hablando aquí de este de aquí. 48 dividido altura por base al cubo. Y aquí de la y 36 base por altura al cubo. Bien, aquí de esta de aquí de la x se mantenía, ¿no? De la x era 12, era, este de aquí era base por altura al cubo. Y este de aquí era altura por base al cubo, igual sobre 12. Y ya este de aquí, el del círculo, es lo mismo. O sea, tanto x como y son lo mismo, ¿no? Dada la simetría de la figura. Ya que es igual. Vamos a trabajar con el diámetro, ¿de acuerdo? Entonces va a ser pi por diámetro a la cuarta, ¿no? Porque estamos trabajando en la inercia, se maneja en bueno, sería una unidad a la cuarta, pues, ¿no? La unidad es lineal, una unidad de medición. Sobre 64. En caso de trabajar con el radio, es pi por radio a la cuarta sobre 4. Entonces, son lo mismo para los dos, en x y y en este caso. Ya. ¿Y para qué yo he creado esto? Justamente es para resolverlo utilizando el teorema de Steiner. Todo esto que vamos a resolver ahora es por medio de Steiner, lo que vamos a hacer ahorita. Bien, vamos a empezar por el más difícil, que es haciendo los productos de inercia. ¿De acuerdo? Tenemos que calcular, primer inciso, tenemos que calcular el momento aquí en el baricentro, ¿no ve? Segundo inciso, tenemos que calcularlo aquí respecto a este eje, y este eje va a girar 30 grados, ¿no ve? Esos son los dos incisos. Bien, entonces primero resolvemos y vamos al momento estático. Solo pide el producto de inercia baricéntrico, solo eso. ¿Ya? Entonces, realicemos. Bien, aquí de la primera figura, del rectángulo, aquí está su baricentro, ¿no? A la mitad. Y si vemos dónde está el centro de gravedad, que está por aquí, ¿no es así? De aquí donde está el centro de gravedad de toda la figura compuesta. Pero de aquí, el que está en rojo, solo del rectángulo. ¿No ve? Nosotros tenemos que partir desde aquí y llegar hasta el centro de gravedad de toda la figura compuesta. Es decir, si nosotros tomamos ahorita el producto de inercia, o sea, de aquí, partimos de aquí, es 0, ¿no ve? Vale 0. Tenemos que viajar hasta el centro de gravedad de este eje que hay acá, que es el eje aquí de toda la figura compuesta. Y para eso tenemos que recorrer un camino, ¿no ve? En X tenemos que recorrer una distancia, y en Y también tenemos que recorrer otra distancia. ¿No ve? Entonces, para eso nosotros vamos a aplicar el conocido teorema de Steiner, o también lo pueden llamar el teorema de los ejes paralelos. Ojo con eso, igual se lo recalqué en la anterior clase. El ingeniero les puede decir,
No es así si es que le pide demostración, demostrar el teorema de los ejes paralelos, o sea, demostrar el teorema de Steiner. Ya tienen que tener cuidado con esos nombres. Bien, entonces, yo voy a partir y voy a viajar aquí el momento de inercia. No, si recordemos que lo que me dice Steiner es el momento de inercia respecto a un par de ejes cualesquiera, en este caso esos ejes cualesquiera al que los llama, justamente son los ejes X, bueno, voy a ponerlo así ya, XY, baricéntrico, pero de toda la figura compuesta. Esto ya es de todo, de toda esta área, ¿no ve? O sea, esta es la que está sombreada. De esta queremos hallar, viajar hasta ese. Pero, ojo, este de aquí, el que estamos calculando, es solo está calculando del rectángulo, ¿ya? Sí, por eso voy a dibujar una figurita aquí, un rectángulo, para indicar que es solo de esa parte nomás estamos haciendo. Bien, entonces, para eso tenemos que partir ¿de dónde? Del momento de inercia, perdón, el producto de inercia, perdón, baricéntrico del rectángulo, ¿no ve? O sea, aquí estamos partiendo. O sea, si yo quiero viajar hasta esta parte de acá, ¿no es así? Tengo que partir desde aquí, más esa distancia que hay entre X y Y por el área total del rectángulo. Bien. Sabiendo eso, yo parto de que esto es cero, ¿no? Dijimos de que el producto de inercia respecto a un rectángulo es igual a cero, ¿no? Debido a la simetría de la figura. Bien, entonces, de ahí tengo ya una gran ayuda. Entonces, el área, yo sé que vale es base por altura, ¿no ve? Como su base es 90 por 40, entonces, 90 por 40. Ahora, X. ¿Qué distancia va a ser esa X? Yo sé que desde aquí, voy a dibujar con un láser ya para no estar rayando mucho. Creo que no se ve bien. Ya, bueno, voy a dibujarlo de color amarillo. Ya, yo sé que tengo que partir desde aquí, ¿no? O sea, si yo ya encontré el centro de gravedad de la figura que está acá. Ese es el centro de gravedad de toda la figura. ¿No es así? Aquí tenemos la X sub G, lo que hemos calculado al comienzo. ¿No es así? Esto de acá, lo que hemos calculado. Esa X sub G menos aquí el baricentro que tiene esta figura, o sea, la figura 1. ¿No? Así sería el X sub G1. Ahora voy a utilizar esto gráfico también. O sea, en otras palabras, esto ya es un poquito más de algo más visual, yo diría. ¿No? O sea, esa X sería igual a qué. Este de aquí, si este es el X sub G de toda la figura compuesta. Y hasta aquí es el X sub G, pero solo del rectángulo. Y el rectángulo es la figura 1, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual esa X? A X sub G menos el X sub G1. ¿Así? Entonces, reemplazando eso, ¿qué voy a tener? Reemplazando voy a tener X sub G, que vale 54,111. Voy a dibujarlo mejor con texto, ya hasta acá andar rayando, todo eso me tardó bastante. Ya, entonces va a ser 54,111 menos la mitad, o sea, el X sub G1 del rectángulo, que es la mitad, es decir, 45. Bien, esto que tenemos acá, de color naranja lo voy a poner. Ya. ¿No es así? Esta parte de acá. Y aquí va a ser igual a Y. Y va a ser igual a Y sub CG, que vale 21,506. Menos, ¿y cuánto es la mitad? ¿Y cuánto sería el Y sub CG1? O sea, el Y bueno, la coordenada Y del baricentro del rectángulo sería 20, ¿no? Por 20. Ya. ¿Cuánto sale eso? ¿Alguien lo puede calcular? Ojo, miren, igual aprovechando, quiero recalcar algo. En los productos de inercia pueden dar valores negativos, ¿ya? En el momento de inercia, que es solo un eje, ahí ya no. Bien, aquí me dio un valor negativo, digo un valor positivo, ¿no? ¿Por qué esto aquí es positivo y esto aquí es positivo? Bueno, en realidad les comento algo. En realidad los dos son negativos, no son positivos. Este aquí es negativo y este aquí es negativo. Pero como es negativo por negativo se hace positivo. ¿Por qué digo eso?
Porque si yo estoy partiendo desde aquí, no, perdón, X sub CG1, perdón, está bien, me estoy equivocando. Si yo partiera desde aquí y quisiera viajar hasta acá, ahí esto es negativo, ¿no? Porque por debajo de esto es negativo y por del lado izquierdo del eje Y es negativo. En este caso, como estamos partiendo desde aquí, positivo hacia allá y positivo hacia arriba, ¿no? Entonces los dos son positivos. Y me estaba equivocando. ¿Cuánto les dio ese valor, por favor? 90 por 40 por 54,111 menos 45 por 21,506 menos 20. ¿Cuánto le sale ese valor? Me salió positivo. Está bien, correcto, tiene que salir positivo. ¿Cuánto te sale todo eso? 49.396,1976. A ver, un rato. A ver, 3.600 por... No, 49.196. No sé si me equivoqué en algo, eso me salió. Ya, 49.396,198, ¿no? Redondeado sí salió. Ya, bienísimo. Entonces, es correcto, tiene que salir positivo, ¿no? Porque está aquí. Como estamos yendo hacia un eje donde los dos lados son positivos, entonces tiene que ser positivo. Entonces, 49.000. Bueno, lo voy a anotar mejor aquí arriba ya para no andar repitiendo. Ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer. Ujú. Ya, voy a ocultarlo esta parte de acá. Es que estos valores de aquí, sí o sí lo vamos a tener que seguir guardando, ¿ya? Y como ya el espacio lo estoy agotando, lo voy a poner mejor aquí arriba. Ya. Bueno, esos cálculos ya están hechos, ¿no? Eso no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es este valor. X sub CG, o sea, día de la figura compuesta, solo del rectángulo, nos salió un valor positivo y valía 49.000, bueno, pero 49.396,198. Sería centímetros a la cuarta. Bien, ese es el primero. Bueno, ahora vamos con el segundo, brinquémosle a este. ¿Dónde está? Aquí. Bien, tenemos aquí el eje. Bueno, esto no nos interesa tanto. El que nos interesa es este de acá, el triángulo. Ya, ahora sí. El triángulo, vemos, este triángulo isósceles, vemos que está aquí su centro de gravedad, ¿no? CG2. Tiene aquí una coordenada. Obviamente tiene sus ejes, ¿no es así? Esos serían sus ejes baricéntricos. X sub CG del triángulo y este sería su Y. Le estoy poniendo Y, ¿no? En realidad sería Y sub CG, Y que está en el centro de gravedad. Bien, ahora, el punto donde tenemos que viajar viendo aquí el gráfico, que vemos a la izquierda, sigue siendo en el cuadrante positivo, ¿no? O sea, sigue estando por aquí, CG de toda la figura. ¿No es así? Entonces tenemos que viajar hasta estos ejes. Bien, entonces, viéndolo visto, desde aquí hasta acá, ¿no es así? Nos va a dar un valor de X, obviamente, va a ser positivo, ¿no? Igual yendo desde este de aquí hasta este de acá, esa distancia entre los ejes, entre estos ejes paralelos, aquí es Y, ¿no? Entonces ya aplico el teorema de Steiner. Se está acabando el tiempo ya. Ya nos da para acabar las dos otras figuras y ya nos da para acabar eso. Y después le metemos al último. Ya, entonces hagámoslo más rápido.
X sub G baricéntrico de toda la figura compuesta solo del triángulo es igual a el producto de inercia del triángulo que pasa por su centro de gravedad, ¿ya? Más la distancia que hay entre los dos ejes paralelos, X, Y, por el área de todo el triángulo, pues, ¿no? Esto aquí se hace cero, obviamente, dijimos, debido a la simetría de la figura, que es un eje principal de inercia. Y aquí, ¿qué vamos a tener? El área va a ser igual a ¿qué? Base por altura sobre 2, ¿no ve? La base es 40 por altura, que vale 60, ¿no? Del triángulo. Sobre 2. Ese es el área. X, ¿a qué va a ser igual X? Va a ser igual a ¿qué? El X sub CG de toda la figura, o sea, este de aquí, 54,111, menos el X de esta figura de acá, ¿no ve? O sea, el X baricéntrico del triángulo. ¿Cuánto da su X baricéntrico? Daba 20, ¿no? Entonces sería menos 20. ¿Y cuánto va a ser Y? Va a ser 21, el Y sub CG, 21,506, menos el Y sub G del triángulo. Y el que es igual a Y sub G del triángulo es 20, ¿no? Menos 20. ¿Cuánto sale eso? ¿No se le puede calcular? A ver, bueno, yo voy a calcular, ya me dicen si le salió lo mismo. Uh, 61.645 sale. 645,399, ¿no? Sí, Perfecto. 24 sería. Entonces, el X sub C, el X baricéntrico, pero, o sea, en ese eje, ya en el centro de gravedad de toda la figura compuesta solo del triángulo, nos da igual a 60.000. Es positivo porque está en el primer cuadrante, ¿no ve? Está en su primer cuadrante. O sea, si veíamos de aquí del baricentro del triángulo, nos decía que tenemos el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, ¿no ve? El primer y el tercer cuadrante son positivos debido a que en el tercero negativo con negativo se hace positivo, ¿no? Y en el segundo y en el cuarto son negativos. Entonces, es correcto que nos haya salido positivo, 61.645. Ojo, aquí les hago una pregunta. ¿Por qué creen que el momento de inercia de este dio mayor que el rectángulo, siendo que el rectángulo es mucho más grande? ¿Por qué creen? Recordemos, en sí el momento de inercia es pues, es un momento, pues, ¿no? Como un momento es una fuerza por una distancia, si se dan cuenta, el rectángulo estaba bien cerquita, ¿no? Pero de aquí vemos que ya está más lejos, entonces su brazo de palanca de ese es mucho más grande, ¿no es así? Y por eso su momento de inercia de dio mayor, es decir, su resistencia en sí, ¿qué es la inercia? Es una resistencia que da la figura al giro. Entonces, esta figura, debido a que está más lejos, es más resistente que esta que está aquí bien cerquita. ¿De acuerdo? Bien, antes que se nos acabe el tiempo, tenemos 6 minutos ya. Hagamos ahora del último. Aquí del círculo este. Ahí. Ya. Ahora, si veo que vemos en el círculo, su centro de gravedad va a estar por aquí. Vamos a hablar de este color, ¿ya? Aquí. ¿No? Ese es del centro, ese es de los ejes, ¿ya? Los ejes del producto de inercia baricéntrico de este círculo, ¿no? Pero, ¿qué estamos viendo? Que aquí del centro de gravedad está en el segundo cuadrante, o sea, está por acá. ¿No? Así, entonces tenemos que viajar hasta ahí. Hasta aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como está en el segundo cuadrante, bueno, entre X la distancia va a ser positiva, ¿no? Porque estamos subiendo. Es una distancia positiva la Y.
Pero aquí la X vemos de que está ahora en el otro lado, ¿no ve? O sea, está del lado negativo. Entonces vemos de que esta X es negativa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? El momento de inercia, perdón, el producto, perdón, disculpar, me confundo con eso. El producto de inercia, ya, de toda la figura compuesta, solo por parte del círculo, es igual a ¿qué? Al momento de inercia, perdón, el producto de inercia, ¿ya? Que pasa por el baricentro del círculo, más la distancia X, ¿no? Más X por Y por el área. Un ratito más llegó, me están hablando. Ya, no importa, nos acaban de cancelar algo. Ya. Este de aquí es de todo el círculo, ¿no ve? Dijimos. Aquí le hago una pregunta y séame sincero, ¿le están entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque yo igual estoy sincero, yo cuando vi primera vez este tema, yo no entendía nada, no le entendía nada a mi auxiliar. Y lamentablemente le decíamos, pues sí, sí, se entiende, ¿no? Y más o menos me dicen, sí, por eso es que a veces puede ser un poquito confuso esta parte, pero les explico, ¿ya? Les voy a explicar esto así con detalle, ya, porque de nada me sirve, ¿no? De que, bueno, por mi parte yo podría enseñarles y asumir de que ustedes le aprendieron bien, ¿no? Pero no, ese no es el punto. Ya, a ver, les explico. Steiner, ¿qué es lo que hace? En sí lo que hace Steiner nomás es trasladar un eje al otro, ¿no? O sea, si yo tengo un valor en un eje, o sea, tengo aquí en estos ejes, imagínense, la inercia aquí tiene un valor, así aquí tiene su respectivo valor. Vamos a llamar este un eje X, Y, ¿ya? En ese eje X y Y, yo tengo un valor, ¿ya? Pero yo me pregunto qué pasaría si lo traslado ese valor a otro lugar. Ya vamos a trasladarlo al primer cuadrante para que sea todo positivo, ¿ya? ¿Y por qué me interesaría trasladarlo a ese valor, no? Por ejemplo, si yo tengo, imaginémonos una sección aquí, una sección rectangular, imagínense que esto es una viga. Vamos a dibujar, a ver. Vamos a dibujar. Ya, imagínense esto. Yo tengo una viga, ¿no? O no, no tanto una viga, ¿no? No farsantemos mucho. Digamos que esto es una tablita de madera. Ya. Y yo tengo, digamos, ya me lo han calculado, o yo de curioso ya he calculado cuánto es el momento de inercia en esta esquina. Y yo me pregunto, ¿cuánto va a valer en el centro? Pues, ¿no? Aquí en la mitad. ¿Va a valer más? ¿Va a valer menos? ¿Me conviene? Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, yo para eso hago el teorema de Steiner, que me traslada este eje al otro. ¿Ya? Oye, se nos va a cortar la clase. Volvemos a entrar al mismo enlace, ¿ya? Para que no se nos corte así de golpe mientras les explico esto, ¿ya? Que esto es muy importante que entiendan. ¿Ya? Volvemos a entrar al mismo enlace. Aquí. Ya. Le tomo fotocaptura a esto para que no se borre. Aquí ya no lo voy a borrar. Ahora le pongo este. Bien, volvemos a entrar al mismo enlace, ¿ya? Para que no se nos corte.
Bien, continuando entonces, les decía respecto a la inercia. ¿Qué significa? Bien, estamos citando un ejemplo, ¿no es así? Imagínense que yo calculara la inercia a una tablita. Ahí, ¿no? Por azares, digamos, o no me interesa tanto el motivo de cómo, pero imaginémonos que ya hemos calculado su momento de inercia a este punto, ¿ya? Y me interesa saber cuánto vale aquí en el centro. Porque recordemos en sí que es lo que es la inercia. Es una resistencia al giro que tiene una figura, ¿ya? Y al decir que es una resistencia al giro, ¿eso qué involucra? Que sea obviamente más resistente a que si yo lo intentara esto doblar mediante dos momentos, ¿no? Obviamente esto va a intentar doblarse así, ¿no? Pero debido a la resistencia, a la inercia de la figura, seguramente su deformación no es como yo creía, o sea, no se va a doblar tanto. Cosa contraria que si yo lo doblara de esta otra forma, ¿no? Ya que debido a que en este caso su inercia no es tanta, o sea, obviamente tiene inercia, pero tiene muy poca, a diferencia del otro. Y esto de aquí obviamente va a tender a deformarse más, así, mayor a la otra. A quién sabe, incluso hasta podría llegar a romperse. No, o sea, esto está viniendo así. Va a ser casi como pues, un arco, ¿no? Como un puentecito. Y esto puede llegar incluso a romperse, ¿no? Dependiendo de la resistencia del material. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo más inercia, tiene mayor resistencia al giro, ¿ya? Y por ende tiene una mayor resistencia. Cuando nosotros calculemos, ¿ya? Van a ver que allá cuando quieran hacer sus cálculos de resistencia de las vigas y figuras, van a ver todo tipo de figuras, ¿no? Y algunas tienen su explicación por qué. Hay ciertas figuras geométricas que tienen mayor resistencia que otras. Van a haber vigas en H, vigas en U, de varios tipos, ¿no? Obviamente las que son más complejas son más difíciles de crear, ¿no? ¿Y qué otra ventaja hay, digamos, con esto? ¿Qué ventaja hay entre esta viga en H y una viga rectangular? ¿Ya? En sí, ¿qué es lo que pasa? Obviamente esta rectangular puede que llegue a ser incluso mayor su resistencia a que esta viga en H. ¿No es así? O sea, esta es la que está rectangular. Imagínense, esto es una sección, pues, ¿no? Esto que estamos haciendo es una sección. Si esto lo alargáramos, sería una viga en H. ¿No ven? Lo que nos interesa ahorita es la sección. Como les decía, puede ser que esta rectangular sea su mayor, su inercia en H, ¿no ven? Pero puede ser que no sea tan grande la diferencia. Ya imagínense que, por ejemplo, de este fuera 80 y de esta en H puede ser 74, ¿no? Obviamente no es tan grande como esa, pero al menos se acerca, ¿no ve? Pero ¿qué ventaja hay respecto a eso? Que si se dan cuenta ocupa menos área, ¿no ve? Y por ende menos volumen, ¿no es así? Y como verán, la mayoría de las vigas y todo eso están hechas de materiales caros, acero, estos metales son pues caros. Y la madera como cada vez es menos, también se hace más cara. Obviamente viga de madera en H, no creo la verdad que alguien sería poco práctico, ¿no? Porque uno, se desperdicia madera y dos, más difícil crearla, ¿no? Como se crean varias vigas, pues sería algo bastante tonto hacer eso. Ya. Bien. Ya. Entonces, cuando yo, por ejemplo, sigamos con el caso de la viga en H. Ya, obviamente cuando yo calcule esta viga en H, yo no me voy a tomar la molestia de integrar todo esto, ¿no? Todo este quilombo, no voy a querer yo integrar todo eso. No. Lo que a mí me va a interesar es solamente un momento de inercia respecto al eje que pasa por el baricentro. Ya, ahorita no les voy a adelantar por qué, solo les digo que me interesa eso. Ya, le voy a decir por qué. Porque cuando se dobla una barra, ya, en este caso imagínense no tanto una viga, ¿no? Sino imaginémonos una barra. Cuando se dobla existe algo muy, muy interesante. ¿Qué es? Que en el centro de gravedad, en esta parte de aquí, en este eje que pasa por el centro de gravedad, aquí,
es el punto que sufre menos deformación, ¿ya? Incluso se puede acercar a la longitud de la viga original, ¿ya? O sea, esta línea que ven aquí puede que tenga una distancia bastante igual a la que tenía originalmente antes de deformarse. Ocha, van a descubrir mi pulso, está horrible. Este de acá, o sea, esta línea de aquí, puede que tenga bueno, tiene una longitud bastante similar. O sea, es casi como si no se deformara ese punto. Y eso me sirve porque en base a esto yo ya puedo empezar a diagramar esfuerzos de corte, esfuerzos normales y demás. Ojo, los esfuerzos de corte de la sección, no lo confundamos con los esfuerzos de corte de las barras, son diferentes. Bien, por eso es que me interesa. Pero entonces yo quiero calcular la de Nache, ¿no ve? No creo que, seguramente hay fórmulas para directamente reemplazar y ya. Pero ¿para qué, digamos? ¿No? Si yo conozco algunas fórmulas básicas, como por ejemplo aquí, puedo hacer de un rectángulo, otro rectángulo y este rectángulo acá, ¿no? Calcular su centro bueno, en su baricentro y de ahí usar Steiner, ¿no ve? Más rápido, ¿ya? Por eso es que me interesa todo esto el tema de las inercias, porque en sí me permite cuantificar cuánto es la resistencia al giro y por ende cuánto es su resistencia a la deformación aquí por flexión. Por eso es que me interesa, ¿ya? Si le preguntan directamente cómo resumirías la inercia, directamente es la resistencia al giro de la figura, ¿ya? O sea, resistencia al giro de la pieza, o si quieren verlo así, ¿ya? Entonces, esto aquí. Bien, entonces, como queremos trasladarla, estamos en el ejemplo, ¿no? Como queremos trasladar de este eje, queremos viajar a otro eje. Obviamente no va a ser la misma resistencia, ¿no? Ya hemos visto de que realmente importa harto dónde está ubicado y cómo está ese eje. Porque digamos, si yo tengo una sección, la resistencia que esté respecto a este eje no va a ser la misma que esté respecto a este otro eje. No es la misma, ¿ya? Tienen diferentes valores. Entonces me interesa tanto, por decirlo así, si quieren verlo, si quieren tomarlo así, el ángulo que va a tener el eje y también en qué punto se encuentra, porque realmente es muy importante, ¿ya? Digamos entonces, yo estoy partiendo de este eje que está en este de aquí, este inercia que está en los ejes X y Y. Quiero viajar a este otro que está en los ejes, vamos a llamarlo así, X' y Y' para diferenciar, ¿ya? Entonces, yo quiero trasladarlo, ¿no? No hay problema. Ya. Ah, bueno, este tendría que ser X sub G, pues, ¿no? Porque el momento de inercia sí o sí involucra el momento de inercia que está en el baricentro. Ya, ahora, si yo quisiera irme a ese eje X' y Y', yo tengo que partir de un dato que yo conozco, ¿no? Que es el baricentro. Yo conozco aquí. ¿Cuánto vale? Dijimos. Ahora, a esto yo para calcularlo directamente, Steiner demostró que yo tendría que sumarle el área de la pieza, lo que estoy trasladando, por la distancia que hay entre ambos ejes. Pero ojo, en este caso, como estamos trabajando respecto a dos ejes, sí importa el lugar, digamos, o sea, el cuadrante que estoy trabajando. Porque si yo lo manejo aquí, que es el primer cuadrante, Y, la distancia Y que separa ambos ejes y la distancia X que me separa ambos ejes son positivos, ¿no? Porque están en el primer cuadrante. Si estuviera en el segundo, X sería negativo. Si estuviera en el tercero, X y Y serían negativos. Pero como ambos negativo por negativo, se multiplica, se hace positivo. Y si estuviera en el cuarto, X es positivo, pero Y es negativo, ¿no ve? Por ende, el momento de inercia sale negativo. Por eso que aquí me importa harto la posición, aquí cuando es respecto a dos ejes. ¿De acuerdo? Bien, ahora entonces volviendo a eso para no alargarnos tanto, porque si no, no vamos a tardar más de lo debido. ¿Ya? Entonces, si yo quiero trasladarme aquí, partiendo de este círculo, ¿no es así? Que tiene ¿dónde está su baricentro? En el centro, pues, ¿no? Sería aquí, pues, claro, pues, ¿no? El origen del círculo. Bueno, no sé si vale, no sé, creo que no es correcto decirle así, el origen del círculo. Mejor quedémonos como el baricentro del círculo, pues. Ah, perdón, me estoy equivocando. Esto es Y y este es X. Estos son los que pasan por el baricentro del círculo, ¿no ves?
Ahora, el mismo ejemplo, si se dan cuenta, se está repitiendo lo que les acabé de decir. Yo quiero trasladarlo ahora a este eje de acá. Ese eje X, ese eje Y, ¿no ve? Que sería como el X' y Y' que dijimos hace un rato. La distancia que me separa a ambos, el valor de Y que me separa a los ejes X es positivo, ¿no? Porque vemos que está yendo hacia arriba, y hacia arriba es positivo, pues, ¿no? Pero en X ya no. Vemos que la distancia X que me separa a ambos ejes Y es negativo. ¿Ya? Por ende, si yo tenía aquí área por distancia X y distancia Y, como la distancia X es negativa, entonces todo el valor va a ser negativo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, como todo esto va a ser negativo, ¿ya? Entonces ya estamos conscientes de qué es lo que vamos a hacer. Y decimos, el momento de inercia al eje XY baricéntrico de toda la figura compuesta, o sea, de todo esto que está aquí sombreado, solo de este pedacito, porque ojo, solo estamos trasladando este punto aquí. El primero que hicimos el rectángulo, trasladamos toda la inercia de ese punto aquí. Luego toda la inercia de este lo trasladamos acá. Y ahora estamos trasladando todo aquí. Y una vez, ¿qué va a pasar cuando cuando lo tengamos todos? Lo vamos a sumar, pues, ¿no? Y esa va a ser de toda la figura compuesta. Ahí está. Entonces, estamos llevando todo lo que es la inercia del círculo, lo estamos llevando a ese CG. ¿Ya? Al centro de gravedad de la figura compuesta. Entonces, decíamos, el momento de inercia, el producto de inercia de la figura compuesta, solo del círculo, es igual a ¿qué? Al momento de inercia baricéntrico del círculo más el área del círculo por la distancia X que dijimos acá, o sea, está aquí, por la distancia Y que me separa ambos ejes, ¿no ven? Como este de aquí es 0 debido a la simetría del círculo, entonces directamente más rápido, ¿no? El área aquí es igual, pi por diámetro, el diámetro del diámetro del círculo es 20 centímetros, ¿no? Entonces, pi por 20 al cuadrado sobre 4 multiplicado por X. X es negativo, ¿no ve? Entonces, yo lo puedo poner así, miren. Menos. ¿Y ese valor cuánto va a ser el valor de X? Va a ser el valor que hay de la coordenada en X del centro de gravedad del círculo, que es de 80, ¿no ve? Desde aquí hasta acá hay 80. Entonces va a ser 80 menos la coordenada en X del centro de gravedad de toda la figura compuesta, que es 54,111. Ya no se nota bien eso. Mejor lo escribo como un texto ya, para que se note mejor. Ahí este es negativo. Sería 80 menos, dijimos 54,111, ¿no? La coordenada en X. Este de color azul. Ya. Ahora la coordenada en Y. ¿Y cuánto sería? Sería 21,506 menos 10, ¿no? Pues la coordenada en Y. La coordenada en Y del círculo, ¿no? En su centro de gravedad. ¿Ya? Sería, bueno, aquí le voy a poner aquí arriba, pero es multiplicándolo. Es que no me dio el espacio. Aquí multiplicándolo. ¿Ya? ¿Cuánto saldría eso? ¿Me dicen cuánto sale eso? Me salió negativo, 80.
8.133. Sí, tiene que darte negativo porque está en el segundo cuadrante, ¿no ve? Y dijimos en el segundo cuadrante es Sí. negativo. Correcto. 8.133,269221. ¿Seguro? Yo calculé y me dio 93.581,396. No sé si alguien más lo pudo calcular. Bueno, los que no pudieron, digamos, calcularlo, o los que no notaron que hay que calcular es esto. Pi por diámetro, que es 20, al cuadrado, dividido 4, es el área, multiplicada por, ¿qué? Negativo, porque esta es una coordenada negativa, la X. Aquí era 80, la coordenada en X, el X del centro de gravedad del círculo, menos la coordenada X sub G, 54,11. Uy, ¿qué le pasa a esto? 1, ahí. Ya, por en Y, que era 21,506 menos 10, ¿no? Eso. A ver, lo voy a calcular yo. A ver. 20 al cuadrado dividido 4 por pi por 80 menos 54,111. Me dio 93.581,396. Negativo, ¿no? Está bien. 93.581,396. Centímetros a la cuarta. Bien, ya por fin ya hemos calculado de toditas las piezas. No, me equivoqué. Ahí. Ya hemos calculado de toditas las piezas, por fin. ¿No? Ahora, ¿cómo podemos hacer para calcular ya de toda esa área? O sea, ya de toda la figura compuesta. O sea, ya hemos llevado todos los valores, estos aquí al punto, aquí al mismo punto, al centro de gravedad de la figura compuesta. Entonces, para una vez llegando ahí, tenemos que sumarlos todos, nada más. Esta ya es de toda la figura compuesta. ¿Y a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al momento de inercia, ¿ya? Del rectángulo, positivo, porque es un área positiva, ¿no? Solo el área 1 es positiva, porque el área 2 y el área 3 estamos quitando, ¿no? Entonces, el rectángulo es positivo. Menos el momento de inercia del rectángulo, perdón, del triángulo, porque el triángulo es negativo, ¿no? Está quitando un pedazo. Entonces, negativo es. Y menos el momento de inercia, este es del círculo, porque el círculo también está quitando. ¿Ya? Entonces, yo reemplazo los valores. Me hace el primero que era, aquí lo voy a escribir más rápido, 49.396,198 menos el valor de Y, pero el valor del triángulo que me dio 61.645,399. ¿No ven? A ver, voy mirando, 645,399, sí, correcto. Bien. Ya solo nos falta ahora el círculo. Póngalo ahí. Y finalmente, este valor de acá, que es el de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? El del círculo, pues, ¿no? Ahí está, menos. Como también es negativo, el círculo se va a volver positivo, pues, ¿no? Menos con menos hace más. Menos 93.581,396. Ahora sí, ¿cuánto sale este valor?
Este ya es ya el primer inciso, este de todo ya de la figura, su centro, pero este es el producto de inercia respecto al centro de gravedad de la figura compuesta, este es el todito, todito. ¿Cuánto dio ese valor? Tiene que salir un valor positivo, ¿no? Porque como esta pieza de aquí es la más grande, ¿no es así? Lo suficientemente grande como para contrarrestar el efecto, bueno, las pérdidas que me va a generar esos de acá. ¿Cuánto sale este valor? A mí me sale 81.332,195. Ya, 81.000. Bueno, esto, 332. un ratito. Ya. 81.392. 332. Ya, 332, 195. 195 bueno, centímetros a la cuarta, ¿no? Ahí. Esa es la primera respuesta, ¿ya? De la primera pregunta. Esa es todo ese quilombo que hicimos, todo eso fue para este inciso nomás. Uf. Ahí está. No sé, ahí anótenlo para compararlo cuando lo hagan en limpio este ejercicio. ¿No? Estamos haciendo ahorita el práctico. Bueno, esa pregunta que dio el ingeniero. Uf. Bien. Entonces, ya teniendo todo esto, vamos a proceder al segundo inciso, ¿no? Que es calcularla cuando este eje de aquí, el eje X y Y que vemos aquí, que está a un extremo, gira a 30 grados, ¿ya? Ese es el segundo inciso. Los que están copiando, ahí está para ganar tiempo, tómenle una fotocaptura, ya ustedes lo copian con más calma esto. No, bueno, solo una resta, ya no la te copiar tanto. Ya, entonces vamos a borrar todo esto. Ya hemos calculado la primera parte. Y ya nos interesa el centro de gravedad ahí. Bien. Ahora, el segundo inciso me pide calcular cuánto va a valer el momento de inercia respecto al eje X. Perdón, está de color blanco. Respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto al producto de inercia XY, todo cuando esto de aquí esté girado 30 grados, ¿no ve? Todo este eje va a girar 30 grados. Para hacer eso hay por fórmula y también se puede hacer por el círculo de Moore. Les pregunto, ¿el ingeniero les enseñó el círculo de Moore? Él lo explica, pero a lo rápido, no le explica a detalle. No sé si a ustedes les habrá enseñado bien a detalle el círculo de Moore. Creo que no. Bueno, entonces en la siguiente clase yo les enseñaría el círculo de Moore, ya, modo de complementar. Van a ver que es una forma bien bonita de calcular inercia. Fue propuesto por el ingeniero Otto Moore, un alemán, ya que, bueno, imaginemos, entremos pongámonos en los zapatos de un ingeniero de aquellos años. O sea, estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿no? En aquellos tiempos no había la facilidad que tenemos la calculadora, ¿no? Incluso algunos preguntaban, ¿por qué hacemos método gráfico? Esos métodos anteriormente, ya como no había tanto la facilidad que de hoy en día de la calculadora, tenían que hacerlo gráfico, ¿no? Porque era más fácil calcularlo así, más que hacerlo con calculadora, y como vemos son hartas operaciones, ¿no? Ahorita como ahí gracias a la calculadora en 2 patadas lo sacamos los resultados, pero anteriormente no. Y el círculo de Moore tiene una forma bien interesante de demostrarlo, ¿no? Todo mediante gráfico.
¿Ya? Igual, así, en la siguiente clase entonces lo vamos a tocar bien ese tema. Ya. Pero por ahora, quedémonos con las fórmulas matemáticas. Igual el ingeniero ya les habrá debido dar la fórmula, ¿no? Para esto. De todas formas, si no les dio la fórmula cuando se inclina a cierto ángulo, yo igual se las voy a dar. Bien. ¿Cómo lo hacemos para calcular entonces? Obviamente, si yo quiero calcular respecto al eje XY, y esto lo voy a hacer girar 30 grados, entonces obviamente tengo que calcular primero cuánto vale el momento de inercia en el eje X, en el eje Y y en el eje XY, ¿no? ¿Ve? Y tengo que usar inercia otra vez. Tengo que utilizar otra vez el teorema de Steiner. ¿Ya? Como verán, este sí va a estar creo que un poquito más largo, ¿no? Bueno, aquí ya creo que ya con la base que tenemos vamos a poder hacerlo más rápido. Bien. Entonces vamos a partir del rectángulo. Esto está muy grueso el eje. Ahí. Partamos del rectángulo. Ahí. Vamos a partir desde este eje de aquí, que es desde el centro de gravedad del rectángulo Y, X sub G, y queremos viajar hasta el eje XY que está en la esquina, ¿no es así? En el extremo inferior izquierdo de la figura. ¿De acuerdo? Queremos viajar a este punto. Bien. Aquí voy a pedir que alguien, por favor, los resultados que vayamos obteniendo, porque vamos a obtener una buena cantidad de resultados, alguien, por favor, que lleve conteo. A ver, a modo de participar, a ver, voy a escoger a alguien que anote. El compañero Grover Isaías, no sé si me escucha. ¿Me escucha, auxiliar? Usted va a ser designado. Todos los resultados que vayamos obteniendo, le pido que me los anote ya, porque como vamos a hacer una buena cantidad de resultados, hay que llevar nota de todos los resultados y como mi pantalla es limitada, yo lo voy a ir borrando y bueno, usted lo va a anotar ya, por favor. Está bien, auxiliar. Listo. Bien, entonces, este valor de aquí, el X sub G y Y sub G, tenemos que partir desde este punto y llegar hasta este. Bien, lo primero que voy a calcular va a ser el momento de inercia de la figura X, ¿ya? O sea, yo voy a viajar hasta el eje X, pero yo tengo que partir desde el eje X sub G, o sea, desde el baricentro de la figura, ¿ya? Del rectángulo, ojo, este es del todo del rectángulo, más, ¿qué distancia sería ahora? Si estamos trabajando solo respecto a un eje. Sería esta distancia de acá, ¿no? Estoy trasladando desde el eje de abajo, desde el eje de arriba hacia abajo. Y esta distancia yo la conozco, ¿no ve? Esta es el Y sub G del rectángulo, ¿no? O sea, la distancia de la distancia de la coordenada Y del baricentro del rectángulo, yo la conozco. ¿No es así? Y como solo es respecto a un eje, entonces esto se vuelve al cuadrado, ¿no? O sea, la distancia al cuadrado por el área de la figura. ¿Qué ventaja tenemos? Cuando estamos trabajando respecto a un eje nomás, el resultado siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque aquí esta distancia, imagínense, ¿qué pasaría si esto hubiera ido más arriba? Porque en realidad, miren, como estamos partiendo desde aquí y queremos viajar acá, en realidad esta distancia Y es negativa, ¿no ve? Porque estamos bajando. Pero como esto está elevado al cuadrado, se vuelve positivo. Por eso los resultados correctos, cuando es respecto a un solo eje, siempre es positivo. Ya, eso grábenselo bien, siempre me va a dar un valor positivo. Si me sale negativo, algo está mal. ¿Bien? A diferencia de cuando era con dos ejes, ¿no ve? Ahí sí puede dar valores positivos o negativos. Aquí no, aquí siempre es positivo. Bien, lo voy a anotar esto como positivo, ¿ya? Porque como es negativo, pero como está elevado al cuadrado, pues anula. Bien, entonces vamos a calcular. Aquí, cuando es este de aquí, el X sub G, ya conocemos, ¿no es así acá? Lo tenemos aquí anotado la fórmula. ¿Cuánto es lo que vale? Aquí ya no vale 0. ¿Ya? A ver. Aquí dice la base de la figura, esto es... A ver, voy a anotarlo aquí con texto.
La base de la figura es 90, ¿no es así? Entonces, voy a tratar de hacerlo más rápido y me ayudan con los cálculos, ¿ya? A ver, voy a designar a alguien que se encargue de los cálculos mientras hacemos y el compañero Grover va a ir anotando. A ver, a Melvi. ¿Estás ahí, Melvi? Sí, sí. Ya. Te encargo, porfa, mientras estamos haciendo, vos lo calculás y el compañero Grover lo va a ir copiando, ¿ya? Así para que hagamos esto más rápido porque son cálculos sencillos, solo que como son un poquito repetitivos, vamos a tardar ahí. Bien. Ya. Entonces, este de aquí, base por altura al cubo sobre 12. La base 90 por altura que es 40 al cubo. Ya voy a anotarlo así, ya, 40 al cubo. Todo esto es dividido 12. Ya. Todo aquí dividido 12. Más esa distancia y baricéntrica, ¿cuánto es? Es 20, ¿no? La distancia que hay desde este punto hasta el baricentro son 20 centímetros. Entonces, más 20 al cuadrado por el área que es 90 por 40. ¿Listo? ¿Cuánto nos da ese resultado? Sale 1.920.000. Ya, 1.920.000. ¿Clavado? Sí. Ya, entonces esto es centímetros a la cuarta. Bien, entonces el compañero Grover lo va a ir anotando. 1.920.000 centímetros a la cuarta. Bien, sí, sí. Bueno, ahora vamos a aprovechar y vamos aquí en este espacio que nos sobró, vamos a calcular ahora el de abajo. Es decir, la Y por parte del rectángulo, partimos desde la Y baricéntrica. Es decir, desde Y sub G. Solo del rectángulo. Y aquí voy a poner una línea para separarla con el otro ejercicio. Ya. Bien, más X sub G, ¿no es así sería? Porque la distancia que me separa a ambos ejes Y justamente es la distancia del baricentro del rectángulo, ¿no? X sub G. Esta distancia también es negativa, pues, ¿no? Porque estamos yendo desde aquí hasta acá. Está yendo del lado negativo. Pero como está elevado al cuadrado, directamente como positivo, pues, ¿no? Al cuadrado por el área. Bien. Anotemos. Entonces, eso nos va a dar ¿cuánto? Base, ¿ya? Perdón, es altura primero, perdón, ¿no? Altura, que es 40, por base, que es 90 al cubo, sobre 12, más la distancia que hay, esta X baricéntrica, pero no es la mitad de 90, ¿no? Es decir, 45 al cuadrado por el área que es 90 por 40. ¿Cuánto nos sale eso? 9.720.000. Ya, 9.720.000. Ahí voy a poner una comita, ¿no? Para diferenciar el millón. Bien. Bueno, el compañero Grover ya lo ha debido anotar. Entonces, ¿lo pudiste anotar, Grover? Así para que pasemos al otro. Sí, auxiliar, ya lo anoté. Listo. Entonces, aquí esto lo voy a tapar. A ver, antes que se corten, no da. Ya, ahora el X aquí del rectángulo, ya en los ejes X y Y. Partimos desde X baricéntrico y Y baricéntrico del rectángulo. Más las distancias, ¿cuál sería la distancia? Son negativas las dos distancias, ¿no? Estamos yendo desde aquí, estamos yendo hacia la izquierda y estamos yendo hacia abajo, ¿no? Entonces las dos distancias son negativas. Pero dado que ambos negativo con negativo se anulan, entonces va a ser positivo. De todas formas, lo voy a anotar el negativo ya.
X sub G por menos Y sub G por el área. Bien. Ahora, ¿qué ventaja tenemos de eso? Que sabemos que va a partir desde cero, pues, ¿no? Porque es una figura simétrica. Bueno, negativo con negativo se va, entonces, más, voy a colocar. X sub G vale 45 por la mitad de 40, que vale 20, por el área que es 40 por 90. Ahí está. Entonces, ¿cuánto da este valor, por favor? 45 Sí. por... ¿Sí? Sale 3.240.000. 3 millones, ¿no? Como diría Tony Stark. ¿Cuánto da 3.390.000? 3.240.000. Bien. 3.240.000 centímetros a la cuarta. Bien, antes que se nos corte el enlace, ya, así que de golpe, vamos a... Un rato. ¿Lo anotaste, Grover, por favor? Sí, auxiliar. Perfecto, ya. Entonces, ya está el rectángulo, eso es lo que nos importa. Ahora pasemos al triángulo y luego al círculo, ya. Ya en la... Bueno, voy a cortar ahorita para que continuemos con la otra sesión. Y ya esa sesión sería la última, porque ya no nos falta mucho. Ya falta poco y lo acabamos esto. Rato voy a tomar fotocaptura. Ya. Aquí. Ahora sí. Bien, volvemos a entrar a la misma sesión.